lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría. Nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida en este tiempo en el cual nos reunimos al altar espiritual, pidiendo al Señor un cerco protector para nuestro hogar, para nuestra familia, culto familiar. Estamos llevando en este día la oración y estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia en cada necesidad y en cada petición. Sean bienvenidos. Llevamos como ministerio de oración la palabra de Dios que nos va a hablar en este día, en el cual muchos hogares, muchas familias, estamos pidiendo protección, cobertura y la bendición del Señor. Este día te damos la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno. Como ministerio de oración, el deseo de nuestro Señor es que no dejemos de orar, que cada día vayamos a esa gracia y esa misericordia que Él mismo nos invita, que nos acerquemos confiadamente a su trono de gracia. Para eso vamos a hacer la oración, pidiendo la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que dirija, el que guíe este ministerio y dé gracia en la reflexión. Vamos a hacer la oración. Padre amado, humildemente nos acercamos al trono de la gracia. Gracias, Hijo de Dios, porque eres digno de recibir toda honra, gloria y poder. Recibe la adoración por la eternidad. Gracias, Hijo de Dios, porque todavía hay misericordia y gracia, porque estás en el lugar santísimo, intercediendo por cada hogar, cada familia. Gracias te doy, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, por tus promesas. Gracias por la oración. En este momento, Señor Jesucristo, venimos a suplicar
que no tomes en cuenta ninguna indiferencia. Sabiendo hacer lo bueno, Señor, no lo hacemos. Perdónanos, Señor, y danos, Señor, de tu bendición, para que cada día, Señor, nuestra vida refleje que somos hijos de Dios, no por lo que hablamos, sino por lo que obramos a través de testimonio. Te pido humildemente, Hijo de Dios, por cada hogar y cada familia, que des gracias, Señor mío, en perdonar, que des gracia en reconciliar, que edifiques cada día hogares, que bendigas las familias. Padre amado, pongo la reflexión de este día. Rogamos, Padre mío, que a través de tu santa palabra tú nos des guianza y dirección, consuelo y fortaleza en las necesidades de este día. Te doy gracias, Señor, porque nos ponemos a cuentas contigo, pedimos el perdón de nuestras faltas y rogamos que tu bendición se derrame en este tiempo de tristeza, de dolor, de angustias. Oramos, Padre, para que edifiques el hogar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día y la reflexión que se dará en este tiempo difícil es alejándose poco a poco. Alejándose poco a poco. Hebreos 3:12 se está llevando, hermanos, la reflexión basado a lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 3, versículo 12. Aquí Dios nos habla, hermanos. Pidamos en este día que Dios favorezca el área espiritual y que nuestra vista siempre esté puesta en el autor y consumador de la fe. Dice la palabra de Dios, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es fácil alejarnos de Dios porque no requiere ningún esfuerzo, pero al contrario, mantenerse en el buen camino exige mucha energía y valor. Hermanos, Dios nos habla en este día, no nos alejemos de Dios. Que cada día, hermanos, nos esforcemos, que cada día nuestra vida esté adherida en sus manos. Por eso este día, la reflexión, alejándose poco a poco. ¿Cuántas veces sentimos tristeza y dolor porque no vamos a Él? Porque nos alejamos y muchas veces, hermanos, ese pecado hace que no oremos. Pidamos a Dios el perdón y que esta reflexión cada día nos haga buscar con temor y temblor la salvación. Sergio, estamos llevando alejándose poco a poco. Que Dios nos dé gracia para estar en su presencia. Así es. Amén. Con cuánta facilidad el hombre, hermanos, por su propio descuido, puede caer en la trampa del adversario. En algunas ocasiones nos alejamos de Dios, hermanos, sin sentirlo. Nos alejamos de Dios poco a poco. Y esto, hermanos, se muestra en nuestra vida espiritual. Cuando el hombre, hermanos, deja de orar o no tiene ese fervor para buscar a Dios a través de su palabra, cuando deja de congregarse, cuando deja de cumplir con sus deberes como cristiano, cuando la vida que lleva, hermanos, es una vida simple, sin metas, sin energía, sin ganas. Esos son síntomas, hermanos, de que nuestra vida espiritual está debilitada. Alejarse de Dios, hermanos, es manifestado de una manera fácil, porque el pecado está al alcance del hombre. Ahí es donde debemos nosotros demostrar nuestro compromiso con Dios, decirle no a la tentación y por lo tanto no al pecado. La recomendación de Dios, hermanos, está en que debemos de perseverar en la oración, debemos de perseverar
en la obediencia a su santa ley. Debemos de perseverar en la búsqueda para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Solamente de esa manera, hermanos, nos vamos a fortalecer en nuestra propia fe. Sin en cambio, hermanos, todos los creyentes en algún momento de nuestra vida nos hemos enfriado, hemos manifestado una debilidad. Sin en cambio, hermanos, ese descuido en la vida espiritual es porque no sentimos ese compromiso con Dios. Es por ello que la misma palabra de Dios, hermanos, nos anima para permanecer dentro de su voluntad, pero también tenemos que buscarlo. Aquí el apóstol Pablo, en el libro a los Hebreos, en el capítulo 3 y el versículo número 12, nos da esta exhortación. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. El corazón malo, hermanos, donde se manifiesta la incredulidad, siempre ha sido la raíz de las dificultades en las relaciones del hombre. Un corazón, hermanos, donde no habita el Espíritu de Dios, está expuesto a caer en la maldad. Por eso el apóstol Pablo aquí nos hace una exhortación para mantenernos, hermanos, con nuestros propósitos y con nuestro compromiso a Dios fortalecidos. Sin en cambio, hermanos, nos menciona que la incredulidad es una vía para desmotivarnos. Es un medio imperceptible que en algunas ocasiones, hermanos, ocasiona el que nos estemos alejando de Dios. Por eso el apóstol lo confirmaba. Un corazón lleno de incredulidad por la maldad que tiene, se aparta de Dios. Ese es el mensaje que debemos de fortalecer, hermanos, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Así que no debemos de participar, hermanos, de cosas que nos alejen de Dios. Aquí en el versículo número 13, el apóstol sigue manifestando su pensamiento y nos exhorta. Por eso dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí el apóstol, hermano, siguiendo con el pensamiento de que en un corazón malo, lleno de incredulidad, nos aparta de Dios, Él nos exhorta a que cada día, empezando por el día de hoy, debemos de tener un corazón sensible a las cosas de Dios y que no nos dejemos de llevar por el engaño del pecado. Muchas veces, hermanos, se peca sin pensarlo, porque se actúa por emotividad. Sin pensar las cosas, hermanos, muchas veces tomamos decisiones erróneas porque no consultamos lo que verdaderamente Dios nos quiere mostrar en cada etapa de nuestra vida y en cada situación que afrontemos. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo número 3, la escritura sigue diciendo, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? No podemos por ningún motivo descuidar nuestra salvación
por albergar un corazón malo lleno de incredulidad. Porque como hemos leído, eso nos aleja de Dios. Por eso venía la exhortación de que nos debemos de animar unos a otros, obedeciendo lo que Dios nos manda. Hay peligro de que si nosotros nos desviamos o nos alejamos de Dios, nuestra propia salvación está de por medio. Por eso el apóstol cuestionaba y nos hace reflexionar por medio de esta pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación, hermanos, que el Señor nos ha dado fue por su gracia. Pero esa salvación costó la sangre del Hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos que apreciar el sacrificio expiatorio de Cristo para pagar las deudas de cada uno de nosotros y apreciar el beneficio de la salvación solamente por creer. Por eso no podemos descuidar una salvación tan grande como dice la Escritura, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, porque fue el mensaje del Señor, el mensaje de la Biblia, si lo podemos sintetizar, es la salvación, es el evangelio de la salvación, es el mensaje de la Biblia. Por eso dice la Escritura, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Es decir, por los que aceptaron la salvación. Todos sus siervos, sus profetas, sus patriarcas, todos aquellos que aceptaron la salvación de Dios, la confirmaron en su vida y la vienen a confirmar en nuestra propia vida. Por eso, hermanos, la salvación nosotros la aceptamos por fe, pero es la obra del Espíritu Santo que nos lleva a aceptar lo que Dios nos ha ofrecido. Por eso, hermanos, esta es una experiencia, el recibir la salvación de Dios purificadora. Es una experiencia, hermanos, que puede durar toda la vida si no la descuidamos. Aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 12, la Escritura dice, Filipenses 2:12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, ¿cuál es la primera responsabilidad del hombre? Cuidar lo que Dios nos ha dado por su gracia, que es la salvación. Debemos de procurarla, debemos de mantenerla, debemos de sentirla, de vivirla. Por eso, hermanos, debemos de estar dispuestos a cooperar con la voluntad divina haciendo de nuestra parte. Porque esa salvación que Dios nos ha dado y que hemos aceptado por fe, si la descuidamos, la podemos perder. Y allí es donde viene una alerta para todo creyente, para todo cristiano, que no debemos de descuidar una salvación tan grande, porque así lo decía la Escritura. Por eso debemos de cuidarla. Con temor, hermanos, pero un temor reverente, porque la Escritura lo dice, pero también teniendo mucho cuidado de no dejarnos llevar o de seducir por la tentación. Y eso nos aleja de Dios. Por eso poco a poco, en ocasiones, sin sentirlo, nos alejamos de Dios. Porque dejamos de sentir ese fervor por las cosas de Dios. Porque caemos en faltas y en pecados y eso nos alejan de Dios. Porque queremos, hermanos, justificar
tal vez nuestras obras o nuestro proceder, nuestras palabras, con cosas que Dios no aprueba. Y todo eso, hermanos, es alejarse de Dios. Pero para todo esto, hermanos, debemos de tener fe. La misma Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo tengo fe en el Hijo de Dios que pagó con su propia vida y derramó su sangre preciosa por mi salvación, yo por fe la creo y no debo de dudar, porque la Escritura lo dice, que un corazón malo alberga la duda, la desconfianza. Recordemos, hermanos, cómo en cierta ocasión, en medio de una tempestad, cuando los discípulos que estaban en una nave se estaban hundiendo y ellos tuvieron temor. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo se acerca a ellos y le dice a Pedro, dice, Pedro, ven conmigo en medio de la tormenta. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Lo que vamos a leer aquí en el libro de San Mateo, capítulo 14 y el versículo número 31, tomando en consideración el contexto que hemos dado. San Mateo 14, 31. Y al instante Jesús extendió la mano cuando le dijo a Pedro que se acercara a él en medio de la tormenta. Él dio el primer paso de fe, pero porque tenía los ojos en Jesús y se sostuvo sobre el agua. Pero al dar el segundo paso, él desvió su vista de Cristo y puso su vista en la tormenta. ¿Y qué es lo que pasó? Se estaba ahogando. Por eso la Escritura sigue diciendo, y asió de él, lo tomó por la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús primero salvó a Pedro, luego lo reprendió, pero buscó primero su salvación. Y luego le pregunta, ¿por qué dudaste? La duda, hermanos, cuando nosotros tenemos duda o incredulidad, es por falta de fe. Por eso nosotros debemos de manifestar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, creyendo y poniendo por obra todo lo que Él nos dice. Sin embargo, cuando dudamos, nos alejamos de Dios. Por eso le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso es alejarse muchas veces, poco a poco, y en ocasiones no lo sentimos, porque nuestra fe va menguando y por lo tanto nuestra espiritualidad se va haciendo cada vez más débil. Aquí en el libro de Santiago, capítulo 1, y el versículo número 6, la Escritura dice, Santiago 1, versículo 6, pero pida con fe, no dudando. Y ahí está la confirmación de la experiencia que había tenido Pedro, y aquí Pablo, tomando en consideración esa experiencia, porque conocía la Escritura, lo confirma. Dice, pero pida con fe, no dudando. Pero después dice nada. O sea que en el corazón del cristiano, del creyente, no debe de haber un ápice de duda. Por eso dice nada, no dudando nada. O sea, mi entrega y mi fe a Dios debe de ser completa. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esta ilustración, hermanos, nos muestra, viéndolo en el simbolismo que representa, que muchos se dejan ser arrastrados por las corrientes del mundo.
Muchos se dejan ser arrastrados por los problemas del mundo, que los andan zarandeando de una parte a otra. ¿Y todo por qué? Porque tienen duda en su corazón y por lo tanto no tienen fe. Aquí en el versículo número 8 de Santiago 1, la escritura lo confirma. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por todo viento de doctrina, por todo viento de tentación, se vencen por las circunstancias o por las adversidades que están pasando y en su corazón hay duda. Por eso no hay fe, porque hay duda. Entonces, todos estos síntomas que la misma Biblia nos revela es para hacernos ver que en ocasiones nos estamos alejando de Dios. Cuando no hay fe en mi corazón, me estoy alejando de Dios. Cuando no haya un motivo por progresar espiritualmente, pero también como persona, entonces me estoy alejando de Dios, porque dejo de percibir las bondades del Evangelio. Aquí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, la escritura dice, porque Dios no es autor de confusión. Y esto es en relación a lo que estamos leyendo, que el hombre inconstante, hermanos, es porque tiene doble ánimo. Tantito está de buenas, tantito está de malas. Pero sin en cambio, la escritura nos sigue diciendo, pues Dios no es Dios de confusión. O sea que cuando hay doble ánimo en nuestro corazón, es porque nos estamos alejando de Dios, porque no tenemos la firmeza en nuestro carácter por mantenernos en los caminos que Dios nos señala. Nos desviamos por lo que el mundo ofrece, nos desviamos por una tentación o por el motivo que sea. Nos desanimamos tal vez porque estamos pasando alguna situación problemática por cualquier motivo. Hay un doble ánimo. Pero la escritura nos dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, el Dios, hermanos, es un Dios de orden. No produce desorden, no produce desunión, no produce discordia, no produce confusión. Dios es un Dios de paz. Amén. Por eso, cuando yo tengo la paz para buscar de las cosas de Dios, entonces yo voy y lo busco. Amén. Y una manera de buscarlo, hermanos, es obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Me congrego donde están todos los hermanos en unidad, en amor, para invocar la presencia y adorar al Rey de Reyes. Amén. Por eso, aquí la misma palabra, hermanos, contrasta la oposición o la confusión con la paz de Dios. Son dos cosas que no se pueden unir, porque donde hay confusión no hay paz. O donde hay paz no debe de haber confusión. Y pone ejemplo las iglesias. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos indica que cuando se pierde la paz en nuestro corazón, es un síntoma de que nos estamos alejando de Dios. Aquí en el libro de Lamentaciones, en capítulo 3, versículo 17, la escritura dice, y mi alma se alejó de la paz. Aquí el profeta estaba manifestando cómo se sentía. No sentía paz en su corazón. Y cuando no se siente paz en el corazón, la escritura dice que se olvida de hacer el bien. Cuando nos alejamos de Dios y perdemos esa paz en nuestro corazón, afecta, hermanos,
todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Todo es afectado. Pero, ¿por qué perdemos la paz? Esa sería una pregunta. Pues como lo hemos leído por la Escritura, hermanos, puede haber varios motivos. Porque hay faltas en nuestra vida, porque nuestra espiritualidad va decreciendo, porque no tengo el deseo de obedecer a Dios, porque no cumplo con mis deberes como cristiano, como hijo de Dios, porque me dejo llevar, hermanos, por las situaciones adversas que tal vez esté pasando. Todo eso, hermanos, nos va debilitando en nuestra fe. Por eso la Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que fortalecernos espiritualmente, tenemos que ir creciendo en la fe, tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios, pero también tenemos que ir creciendo en la obediencia a Dios. Y todo eso, en lugar de alejarnos, nos acerca. Por eso contrastábamos que donde hay confusión no está Dios, no hay paz. Y donde hay paz es porque no hay confusión, así lo dice la Escritura. Sin en cambio, hermanos, como el profeta lo decía, que cuando él no sentía paz, se alejaba de Dios. Y este es otro síntoma, cuando nos alejamos de Dios o se olvide de hacer el bien, quiere decir que poco a poco nos estamos alejando de Dios y muchas veces ni lo sentimos, ni lo razonamos, porque actuamos con una inercia tal vez negativa que nos hace tomar malas decisiones en nuestra propia vida porque nos estamos alejando de Dios poco a poco. Amén. Estamos llevando en este día como ministerio de oración el culto familiar, rogando al Señor que cada día su presencia cautive nuestro corazón para que cada día sintamos ese deseo de buscarlo a través de la oración. El área espiritual tiene que estar fortalecida. Si has dejado de orar, si has dejado de congregarte, si has dejado de escuchar la palabra de Dios, son síntomas que la vida espiritual está débil. Es tiempo, hermanos, de pedir al Señor perdón, pedirle ayuda divina. Estos tiempos, hermanos, son tiempos en los que debemos de esforzarnos más a través de la oración, buscar su dirección. La salvación que el Señor nos dio costó su sangre. Fue un precio sagrado que pagó por amor a ti y por amor a mí. La salvación se puede perder. Mucha gente dice, salvo eres y salvo serás. No, la salvación la podemos perder si descuidamos, si nos alejamos poco a poco de Dios. Son síntomas de que la vida espiritual está débil. Pidamos al Señor este día que fortalezca el área espiritual, que no dejemos de orar. Este libro, hermanos, trae promesas. Este libro trae una carta de amor para ti y para mí. Al escuchar su palabra, trae bálsamos de seguridad y de gozo. Al escuchar la voz de Dios, busquemos con temor y temblor hacer su voluntad. El tiempo está cerca. Busquemos, hermanos, con amor a Dios, por amor a Dios, ser obediente a lo que Él dejó, sus principios, sus mandamientos. Son leyes morales, leyes divinas, que nos traen, hermano, la seguridad y la confianza de un cerco protector, si obedecemos a Dios. Dios demanda, hermanos, obediencia, no sacrificio. Estemos pidiendo en este día el hogar, la familia, que es sagrado para Dios. Vemos, hermanos, los casos de muchos que al bajar sus ojos, Pedro, desviarlos de Cristo, aun cuando él le dijo el Señor, ven, y él fue en obediencia, mirando a Jesús. Desvió su mirada y ahí
tambaleó. Y el Señor le dijo, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe. Cuando hay poca fe, hermanos, no crees en lo que dice Dios. Cree en su palabra. Cree en su amor. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Acércate en este día. La carga y el problema, la situación por la que estás viviendo, lo sabe Dios. No necesitas un reporte para decirle a Dios cómo está tu vida. Él te ve y te conoce, pero te está esperando. Vayamos a Él, hermanos, a través del culto familiar, a través de buscar sus promesas. Estamos llevando, hermanos, la reflexión, alejándonos poco a poco. Dejamos de orar, nos alejamos. Dejamos de congregarnos, nos alejamos. Dejamos de buscar este libro sagrado que es ese bálsamo de amor, nos estamos alejando. Y es el plan del adversario, que no creamos, que no lo busquemos. La vida eterna, Dios nos la concede, y su precio fue sagrado. Te invitamos al culto familiar en este día que estás oyendo la voz de Dios. La reflexión que se da, anota los versículos, porque a través de esa palabra que se testifica, proyectándolos, nos da la confianza y seguridad que Dios nos escucha a todos, alejándose poco a poco. Hebreos 3:2. Continuemos, Sergio, que el Espíritu Santo dé la gracia en la convicción de todos. Bendiciones. Amén. Así es, hermanos. Tenemos que aceptar la realidad que estamos viviendo. No queremos ser pesimistas, pero tampoco queremos ser idealistas. Queremos ser personas que manifiesten y que reconozcan la realidad que se vive en este tiempo. Amén. Por donde quiera que veamos, vivimos en un mundo convulsionado de diferentes maneras. Amén. Y por lo tanto, hermanos, debemos de confiar en lo que la palabra de Dios dice, porque la misma palabra de Dios nos anima, nos exhorta, tal como lo hemos leído, para permanecer cerca de Dios. En algún momento de nuestra vida, hermanos, nos hemos sentido débiles en nuestra fe, alejados de Dios, por muchas circunstancias, pero sin en cambio, hermanos, la palabra de Dios reconoce que el hombre es débil por naturaleza, pero que necesitamos de la ayuda divina. Aquí en el libro de Lamentaciones, en capítulo 3, y el versículo número 18, la escritura dice, y dije, aquí está hablando el profeta, perecieron mis fuerzas y mi esperanza de Jehová. Amén. Tal vez en algún momento, hermano, nos hemos sentido así. Nos hemos sentido sin esa fortaleza espiritual para permanecer dentro de los caminos de Dios. Pero esa fortaleza, esa fuerza, hermano, no nada más es espiritual, puede ser emocional, pero también puede ser física, puede ser orgánica. Y así la Biblia lo manifiesta. Lamentaciones 3:18. Perecieron mis fuerzas, pero también mi esperanza en Jehová. Sin fuerzas, hermanos, ¿para qué? Para continuar. Sin fuerzas para esforzarse. Sin fuerzas para permanecer. Sin fuerzas porque mi fe está debilitada. Esa situación se vive y esta misma situación se manifiesta en el mundo de hoy. Por eso hay mucha maldad en el mundo. Pero también, hermanos, al perder esa fortaleza en las cosas de Dios,
Mi esperanza en Jehová también se va perdiendo, va pereciendo. Y por lo tanto, hermanos, estamos expuestos a irnos alejando de Dios cuando ya no tenemos ánimo de nada. Tal vez no tenga usted ánimos de congregarse, no tenga usted ánimos de orar, no tenga usted ánimos de esforzarse por obedecer a Dios. Cualquier situación espiritual en lo personal que esté pasando, donde se sienta usted, como la Escritura lo dice, sin fuerza, sin motivo, sin esperanza, entonces, hermanos, es un síntoma que nos estamos alejando de Dios. Aquí en el Salmo 31 y el versículo número 22, la Escritura dice, decía yo en mi premura. La premura significa, hermanos, tomar una decisión apresurada. Por eso muchos toman decisiones apresuradas porque no las piensan, porque no le piden permiso a Dios, porque hacen lo que ellos creen que les conviene. Por eso el salmista decía yo en mi premura. O sea, se apresuraba a dar un juicio que no estaba basada en una verdad. Cortado soy delante de tus ojos. Se sentía alejado de Dios, pero no estaba alejado de Dios. Sin en cambio, él se sentía cortado delante de los ojos del Señor. Pero después reflexiona y dice, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Entonces, por un lado, toma un juicio apresurado porque se sentía alejado por Dios, pero por otro lado, dice que Dios escuchó sus ruegos. Y esto es de lo que hablábamos hace un momento, del hombre de doble ánimo. Cuando no tenemos definido un pensamiento o cuando nuestra fe no está fortalecida, entonces, como la misma escritura lo decía, somos como las olas del mar, de un lugar para otro, y nos dejamos llevar por los vientos, a ver a dónde nos llevan. Por eso, hermanos, la condición del hombre, hermanos, se manifiesta en sus actitudes, pero también en su manera de pensar. O sea, no podemos tener dos pensamientos porque ya lo leímos. Y ahí es donde el adversario aprovecha la situación. Amén. Cuando ve una inestabilidad espiritual en nuestra propia vida, cuando ve duda en nuestro corazón. Y como comentaba la palabra de Dios, que la duda nos aleja de la fe, porque la duda trae incredulidad. Y todo eso, hermanos, si lo tenemos en nuestro corazón o actuamos de una manera ligera y tal vez irresponsable, es porque nos estamos alejando de Dios. Aquí en Lamentaciones 3 y el versículo número 31, la escritura dice, porque el Señor no desecha para siempre. Si siente usted en esa situación de que está alejado de Dios, o se siente usted en la situación de que su vida pasada, hermanos, está atada a todas las experiencias negativas que pasó, o que trae cargas que lo oprimen mentalmente, hermanos, hay una acusación en contra de usted por lo que hizo. La escritura nos da la solución, así como se sentía el salmista que estaba en medio de dos pensamientos. La escritura dice, porque el Señor no desecha para siempre. Amén. ¿Y por qué dice no desecha para siempre? Porque el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, si hay momentos que yo estoy pasando de desconcierto o de tribulación,
quiere decir que el Señor está permitiendo esas situaciones en mi vida, pero no van a ser para siempre. Y usted va a decir, ¿por qué el Señor permite situaciones adversas en mi vida? Lo tenemos que ver del lado espiritual, lo que Dios nos está mostrando. Porque cuando vienen adversidades a nuestra vida, hermanos, es cuando nuestra fe debe de ser fortalecida, como en el caso de Pedro. Cuando dio el segundo paso y quitó los ojos de Jesús, se hundió. Pero cuando dio el primer paso, su vista estaba en Jesús. Entonces, esa situación de que cuando él estaba ya por desfallecer, el Señor lo tomó de la mano y lo salvó. El Señor permite que vengan circunstancias a nuestra vida, pero no tiene en cuenta la conducta del hombre. Si bien es cierto que venga la aflicción a nuestra vida, también es verdad que muchas veces el propio hombre ocasiona el mal que viene. Por eso comentábamos, el hombre, hermanos, permite que venga la aflicción. ¿Por qué? Porque se descuida. Sin en cambio, la promesa está que el Señor no nos va a dejar para siempre. Va a dejar que en ese horno de aflicción seamos purificados y llega el momento en que Él nos rescate, pero ya purificados. Entonces, aprendimos que en el horno de la aflicción el Señor está trabajando en nosotros para que salgamos más purificados. Aquí en el versículo 33 de Lamentaciones 3, la Escritura lo confirma, que el Señor permite las aflicciones en nuestra vida, pero no van a ser para siempre, a menos que usted lo desee. Pero en el versículo 33 de Lamentaciones 3, la Escritura dice, porque no aflige ni se acongoja de su corazón a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3:33. No es el deseo de Dios, hermanos, ni es su voluntad herir, destruir, causar dolor o sufrimiento a ninguno de sus criaturas. Algunas veces cuando el hombre se resiste a obedecer a Dios, entonces por amor al hombre, Dios permite aflicciones que van a sobrevenir porque está escrito. Pero todo esto tiene una finalidad. A pesar de que Dios nos va a madurar en nuestra fe, la va a fortalecer. También, hermanos, nos lleva al arrepentimiento. Porque dentro de la aflicción, hermanos, muchas veces nos arrepentimos porque nosotros mismos causamos esa situación que me está atribulando y ahí viene el arrepentimiento. Entonces, es otro de los motivos por el cual el Señor permite que nosotros pasemos por ese horno de la aflicción. Sin en cambio, la Biblia, hermanos, nos da esperanza. La Biblia nos da exhortaciones para que si en algún momento de nuestra vida, por lo que hemos leído, nos sentimos que nos estamos alejando de Dios poco a poco, hoy es el momento, hermanos, de reflexionar, de hacer un alto en nuestra vida, de analizar nuestra propia conducta, de ver nuestro proceder para con los demás, pero sobre todo de analizar nuestro compromiso delante de Dios. ¿Realmente amo a Dios? Eso lo tengo que mostrar por pasos de fe. Si realmente amo a Dios, hermanos, obedezco su ley. Si realmente amo a Dios,
lo busco a través de su palabra. Si realmente amo a Dios, tengo una comunión con Él a través de la oración, pero no de vez en cuando, constante, como lo dice la Escritura, orar sin cesar, Amén. de no tarde, mañana y a mediodía, dice la Escritura. Oraré y tú oirás mi voz. Entonces, tenemos que analizar cuál es nuestro proceder, primeramente como personas, para saber, hermanos, si realmente estoy cerca de Dios o tal vez me esté alejando de Dios poco a poco. Sin en cambio, Dios nos da promesas de restauración, nos da promesas, hermanos, de salvación. Si es que nos sentimos alejados de Dios, el Señor siempre va a hacer un esfuerzo por levantar al caído, por restaurar lo que se ha roto, por perdonar al que se ha arrepentido, por liberar al que esté aprisionado por la adversidad. Todo eso, hermanos, es lo que la palabra de Dios nos enseña, porque Dios tiene un corazón por su naturaleza de amor. Aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33 y el versículo número 11, la Escritura dice: vivo yo. ¿Quién dice? El Señor. Que no me complazco, dice la Escritura, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino Amén. y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Cuando el profeta escribió estas palabras, hermanos, estaban viviendo un momento atribulado, el pueblo de Israel. Estaban aprisionados, estaban amenazados por el adversario. El pueblo de Dios había conformado y había participado de la idolatría y había apostatado en contra de la obediencia a Dios. Pero sin en cambio, por eso, por medio del profeta, el Señor les da estas palabras y nos da esas palabras a nosotros. Vivo yo, solamente el Señor tiene el poder. Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Y es lo que comentábamos hace un momento. ¿Se siente usted aprisionado por un pasado que le trajo un yugo donde vive usted oprimido? ¿O trae usted cargas pesadas que no ha sabido depositar a los pies de Cristo? ¿Se siente usted rechazado por la vida que ha llevado o por las experiencias negativas que ha vivido? ¿Se siente usted solo, sin esperanza, como decía la Escritura? Su fe ha ido decayendo, su ánimo para permanecer en las cosas de Dios ya no están llenas del amor de Dios. Todo eso nos aleja de Dios. Pero el Señor nos da estas palabras. Dice que Él no desea que sus hijos se pierdan, Amén. sino que reconsideren su compromiso que hicieron un día con Dios y regresen a su camino. Y ese es el mensaje. No hay pecado que Dios no perdone, excepto la blasfemia en contra del Espíritu Santo, porque eso está escrito. Pero de ahí en fuera no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Hasta el hombre más vil y más pecador, si se arrepiente, Dios lo perdona. Por eso la Escritura dice
Yo no deseo la muerte del impío, sino que regrese o que vuelva el impío de su camino. Y después que dice, y que viva. Muchos hermanos viven porque respiran, pero espiritualmente están muertos. Y ahí es donde la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta para tomar estas promesas, hermanos, y poner los ojos en Cristo. Por eso viene la exhortación, volveos. Y lo dice 2 veces, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. El Señor, hermano, no desea por ningún motivo que el hombre se pierda. Por eso nos da la oportunidad del arrepentimiento. Ahí es donde debemos de depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, la misma escritura nos sigue exhortando y nos sigue animando. Con un escrito está para que ese arrepentimiento llegue a nuestra vida si es que nos hemos estado alejando de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, la escritura dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no desea bajo ningún motivo la muerte del pecador. Antes bien, ha hecho todo lo que está a su alcance para salvarlo. Ahí es donde nosotros vamos a tomar estas promesas, vamos a ponernos a cuentas con Dios, vamos a caminar más cercanos con Dios y no permitamos, hermanos, que nos estemos alejando poco a poco por tener una vida débil en lo espiritual y dejarnos llevar por las corrientes del mundo. Solamente tomando las promesas de Dios y si Él nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos para nuestra salvación, tenemos que tomar estas promesas, reconsiderar nuestra propia vida, hacer cambios en nuestros pensamientos, en nuestro proceder y sobre todo, hermanos, procurar que nuestra fe se vaya cimentando y vaya creciendo, pero solamente por la obediencia a Dios, por la búsqueda a través de su palabra y por la comunión a través de la oración. Amén. Dios nos ha hablado, hermanos, en este día. Pidamos con temor y temblor que Dios dé gracia en el área espiritual y que cada día estemos buscando de su palabra en este santo registro. Vamos a hacer la oración en este momento. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque nuevamente, Señor, has expuesto tu palabra. Rogamos con temor y temblor por la salvación de todos. Rogamos, amado Dios, que todo aquello que estorbe el área espiritual, por el poder de tu palabra, Señor, sea deshecho, Señor, y desgracia en crecimiento espiritual. Rogamos por las familias, por los hogares, los matrimonios, y suplico por esa oración que es elevado con lágrimas y dolor. Rogamos, Señor, que cada día edifiques hogares y que des gracia, Padre, para que esta reflexión, para que lo que tú nos has hablado consuele nuestros corazones y nos mantengamos firmes en la roca de nuestra salvación. Alabo tu presencia y te doy gracias por haber escuchado esta humilde y sencilla oración que hemos elevado para los hogares y las familias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento, que la paz del Señor esté en cada uno de nosotros y que cada día vivamos en esa atmósfera de la oración, sirviendo al Señor a través del culto familiar. Que Dios los bendiga
y que Dios dé gracia en tu familia. Bendiciones. Amén.